Bienvenidos, viajeros a los rincones más dramáticos y congelados del tiempo, a un capítulo que resuena con el poder ineludible de la naturaleza en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que, hace casi 2 milenios, transformó la vida cotidiana en una tragedia inimaginable y preservó un instante para la eternidad. Hoy es 24 de agosto. En esta fecha del año 79 después de Cristo, en la soleada y próspera costa de la Campania romana, un gigante dormido despertó con una furia apocalíptica. El majestuoso pero traicionero monte Vesubio entró en erupción, no solo alterando el paisaje, sino sepultando bajo toneladas de ceniza y piedra pómez a dos vibrantes ciudades romanas, Pompeya y Herculano. Un día que comenzó con la aparente normalidad de la vida imperial se convirtió, en cuestión de horas, en un testimonio mudo del poder destructivo de la tierra. ¿Cómo pudo una montaña idílica, rodeada de villas y viñedos, desatar tal infierno? ¿Y por qué el 24 de agosto del 79 después de Cristo no es solo una fecha de un desastre natural, sino el día que nos ofrece una ventana única y conmovedora a la vida cotidiana del Imperio Romano, congelada en un instante de terror? Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de la vida bajo la sombra del peligro, la fragilidad de la existencia humana y la aterradora belleza de un instante petrificado. Para comprender la magnitud de la tragedia del 24 de agosto del 79 después de Cristo, debemos transportarnos a la vibrante región de la Campania romana. Era un paraíso para los ricos patricios de Roma, un lugar de fértiles viñedos, lujosas villas de verano y bulliciosas ciudades costeras. Pompeya, una próspera ciudad comercial de unos 20.000 habitantes, y la más pequeña y sofisticada Herculano, eran joyas de la vida romana. Sus calles empedradas rebosaban de mercados, termas públicas, teatros, anfiteatros y tabernas. Los frescos decoraban las paredes de las casas, los jardines estaban llenos de flores y estatuas, y la gente vivía una vida de comercio, ocio, devoción a sus dioses. Dominando este idílico paisaje se alzaba el monte Vesubio, una montaña que los romanos conocían, pero no temían. Aunque hoy sabemos que es un volcán activo, en el siglo I después de Cristo era considerado un monte sagrado, cubierto de viñedos hasta su cima. Sus laderas producían vinos famosos y sus faldas estaban salpicadas de granjas. Aunque había habido terremotos en la región, notablemente uno devastador en el año 62 después de Cristo que causó grandes daños a Pompeya y Herculano, estos se interpretaban como meros fenómenos sísmicos, no como el presagio de una montaña ardiente. La memoria popular de las erupciones volcánicas pasadas se había desvanecido en el tiempo. La gente vivía feliz y despreocupada bajo la sombra de lo que creían un gigante dormido, un pacífico guardián de su prosperidad. La ironía era cruel. La mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo comenzó, aparentemente, como cualquier otro día de verano. Los comerciantes abrían sus tiendas, los panaderos horneaban pan en sus hornos, los niños jugaban en las calles, y los esclavos realizaban sus tareas cotidianas. Las excavaciones han revelado que ese día la gente estaba ocupada en sus rutinas. Sin embargo, alrededor de la 1 de la tarde, el Vesubio rugió, con una explosión ensordecedora, que algunos han comparado con la de una bomba nuclear. La cima de la montaña se abrió, y una columna gigantesca de humo, ceniza, piedra pómez y rocas incandescentes se elevó a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera. Fue un espectáculo aterrador, que oscureció el sol y transformó el cielo de un azul brillante a un tono ominoso de gris y negro. El joven Plinio el Joven, que presenció la erupción desde Miseno, a unos 30 kilómetros de distancia, la describió en una famosa carta al historiador Tácito como una nube de inusual tamaño y forma, parecida a un pino mediterráneo, con un tronco muy largo que se ramificaba en lo alto. Plinio, con la perspectiva de un observador, describió cómo la ceniza comenzó a caer. En Pompeya, que estaba a solo unos 9 kilómetros del volcán, el pánico se apoderó de la población. La ceniza, la piedra pómez y pequeños lapilli, fragmentos de roca volcánica, comenzaron a llover sobre la ciudad. Al principio, era solo una capa fina, una molestia, pero en pocas horas la acumulación se volvió mortal. Los tejados de las casas, construidos con tejas ligeras, comenzaron a colapsar bajo el peso de las rocas volcánicas. El aire se hizo irrespirable, denso con polvo y gases tóxicos. Muchos intentaron huir. Algunos lograron escapar por las puertas de la ciudad, dirigiéndose hacia la costa o tierra adentro. Otros buscaron refugio en sus casas, en bodegas o en los templos, creyendo que la tormenta pasaría. Pero la tormenta no pasó.
Durante las siguientes 18 horas, Pompeya fue sepultada bajo una capa de ceniza y piedra pómez de hasta 6 metros de profundidad. Las calles se hicieron intransitables, las salidas bloqueadas. Los que no murieron por los colapsos de los edificios, lo hicieron por la asfixia. Sus pulmones se llenaron de ceniza caliente y gases tóxicos, sus cuerpos se desplomaron. La vida en Pompeya, tal como se conocía, llegó a un final abrupto y brutal. Pero la tragedia no terminó ahí. Para Herculano, que estaba aún más cerca del volcán, a unos 7 kilómetros, el destino fue diferente y aún más rápido. Al principio, Herculano fue salvada por la dirección del viento, que desvió la primera lluvia de ceniza. Esto permitió que la mayoría de sus habitantes tuvieran tiempo para huir. Pero las horas previas al amanecer del 25 de agosto trajeron la fase más letal de la erupción, los flujos piroclásticos. Estos eran avalanchas supercalientes de gas volcánico, ceniza y rocas que descendían por las laderas del Vesubio a velocidades de hasta 700 kilómetros por hora, con temperaturas que superaban los 500 grados Celsius. Cuando estos flujos golpearon Herculano, la destrucción fue instantánea y total. Los que no habían huido, los que buscaban refugio en los cobertizos de los barcos o en las orillas, fueron vaporizados en el acto. La carne se desintegró, los huesos se calcinaron y los fluidos cerebrales hirvieron. Herculano fue sepultada no por ceniza, sino por una capa de lodo volcánico endurecido de hasta 20 metros de profundidad que preservó la madera y los esqueletos en una petrificación casi perfecta. El horror fue indudable. El descubrimiento de Pompeya en el siglo XVIII y de Herculano más tarde ha sido una de las hazañas arqueológicas más importantes de la historia. Lo que los arqueólogos encontraron no fueron solo ruinas, sino una instantánea de la vida romana. Casas con sus muebles intactos, frescos en las paredes, grafitis en las calles, comida en los fogones y, lo más conmovedor de todo, los cuerpos de las víctimas. Gracias a la técnica de los moldes de yeso desarrollada por Giuseppe Fiorelli en el siglo XIX, hemos podido ver las últimas poses de los habitantes de Pompeya. Un hombre encogido de miedo, una madre abrazando a su hijo, un perro retorciéndose de agonía. Estos moldes no son los cuerpos en sí, sino los huecos dejados por los cuerpos que se descompusieron en la ceniza endurecida, rellenados con yeso para revelar las formas exactas de sus últimos momentos. Es una visión sobrecogedora. Las miles de personas que murieron ese 24 de agosto no solo nos cuentan una historia de terror, sino que nos ofrecen una ventana íntima a la vida cotidiana de una civilización que, de otra manera, solo conoceríamos a través de textos. Los gladiadores en sus cuarteles, los panaderos en sus hornos, los amantes en sus camas, los esclavos en sus tareas, sus vidas, sus herramientas, sus sueños, todo quedó congelado bajo la ceniza, preservado para que el futuro pudiera aprender de su pasado. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo es, por lo tanto, una fecha de profunda dualidad. Es el día de una catástrofe inimaginable, un recordatorio brutal del poder ineludible de la naturaleza que puede borrar la existencia humana en un instante. Pero es también un día de una extraña preservación, una tragedia que nos legó un tesoro de conocimiento, una máquina del tiempo que nos transporta al corazón del Imperio Romano. La historia de Pompeya y Herculano nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia, la importancia de cada momento y la capacidad del planeta para recordar a la humanidad su insignificancia. Que la sombra del Vesubio y las formas congeladas de Pompeya nos sirvan como un eterno recordatorio del valor de la vida, la necesidad de respetar las fuerzas naturales y la lección perdurable de que, incluso en la tragedia más profunda, el pasado puede enseñarnos verdades invaluables. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra el horror de la destrucción y la maravilla de la preservación, una historia que nos conecta directamente con un mundo antiguo. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la historia, la arqueología y el poder de la naturaleza, te invito encarecidamente a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el profundo significado de este día que marcó un antes y un después para la arqueología y nuestro entendimiento del pasado romano. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.